Hoy puede ser. Se pasaron ya de las 11 de la mañana y así, con el espíritu aguerrido, listo para enfrentar cualquier batalla, ha llegado ya nuestro analista político de cabecera, licenciado en Ciencias Políticas, docente de nuestra Universidad del Magíster, Alberto Martínez del Peso. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a todos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va? Bienvenido a esta columna que, bueno, es como que el mundo se ensaña con usted y dice, bueno, mira todo lo que tenés para analizar y estamos complicados. Sí, yo creo que dentro de poco, más que venir a analizar la realidad, voy a venir a hacer terapia acá con ustedes y vamos a hablar. Es un momento de catarsis. Claro. No sé si es una buena idea para usted, pero bueno. O sea, la realidad se antepone. Esta columna que lo que trata de hacer es de análisis de los temas de la semana. Hoy nos rendimos ante la realidad, cosa que ya viene pasando columna tras columna, en donde tenemos que hasta tratar de tocar más de un tema, pero bueno, evidentemente la realidad nacional e internacional se impone, así que vamos a tratar de poner un poco de atención, tratar de entender qué es lo que está pasando con lo que es la situación judicial presidiaria o como la quieran llamar, de la persona que fue presidenta 2 veces de la Argentina, senadora Cristina Fernández de Kirchner, que precandidata o lanzada a su carrera política para estas elecciones que se vienen, y la situación en Medio Oriente, para decirlo en plano general. Así que vamos a ir de lo local a lo internacional. De lo que es la situación judicial, en los últimos años las charlas de sentido común, de política, se han transformado en una discusión, si se quiere, judicial, lo cual, por lo menos para mi formación, hace muy difícil todo tipo de charla, porque en ciencia política estudiamos, si se quiere, la política con P mayúscula, ¿no? El de los problemas de los países, de los estados, de las sociedades. Entonces, el de que se haya impuesto como agenda el tema de la corrupción como único tema para hablar de la política. Claro, política igual corrupción. Claro, es todo un problema, por lo menos para los que somos de ciencias sociales, porque tenemos que pasar ese campo y recién ahí poder empezar a hablar. Así que el tema este lo vamos a tratar con pinzas, porque aparte, como decía un analista, está en pleno desarrollo, así que va y viene, así que lo vamos a dedicar en general a esto. Podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, sí. Su condena que ya ha sido resuelta, y acabamos de ver a través de la televisión que se le habría negado la posibilidad de la prisión domiciliaria, que era lo que ella había pedido. Son como los puntos y la actualidad de esta noticia. Y en este clima de época todo parece como que de cierto plazo, pasado ese plazo, ¿qué va a pasar de ese plazo? Entonces vivimos una situación un tanto, por lo menos, de alta ansiedad, y entonces analicémoslo, pero dejemos también que ocurra, porque si no terminamos envueltos en ese mismo proceso que no te permite analizar nada. Para ponerlo con todas las letras, el tema, la noticia de actualidad es que los fiscales Luciani y Mola se pronunciaron en contra de otorgarle prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner. Presentaron esta mañana su dictamen, en el cual no se advierten las razones humanitarias que la justifican. Le plantearon al tribunal oral que en caso que se la otorgue sea con una tobillera electrónica, y pusieron en duda el departamento de la calle San José, que era el que había propuesto la defensa. Claro, pero el tema también era que se le negaba la posibilidad de una tobillera electrónica, que no se justificaría porque Cristina no se va a escapar, porque todo el mundo la conoce, porque ha tenido también durante toda la causa un comportamiento adecuado y porque tiene
una guardia de seguridad de 20 efectivos policiales. Uh-huh. Eso justificaría el no uso de la tobillera electrónica, que era lo que se estaba comentando. Sí, en un clima de época que ya debería ser mi frase de cabecera, ya van varios mandatarios que son encarcelados. Lula, el mismo Trump fue casi llevado a domiciliaria por una causa en donde Jair supuestamente Bolsonaro también, Jair Bolsonaro, sí. Entonces está habiendo este elemento en donde si sos referente de la vida política de tu país, indistintamente de ideologías de norte a sur, algún tema judicial vas a tener. Entonces eso es una continuidad y eso para mí es un problema y es un sintomático. Y no tan indistintamente, porque dependiendo de quién esté claro. hoy en el poder, tu color político es el que sí. te pone en la mira. Sí. Pero creo que como consecuencia importante genera este desencanto del que venimos hablando ya columna en columna, esto de que no creo en la democracia como está, necesitamos un nuevo modelo porque al final todos los políticos son corruptos y no voy a votar, estoy completamente desencantado de la política y no participo. Y si algo trataba el modelo liberal, que creo que se dejó como legado a la humanidad, era el de tratar que la autoridad fuese absoluta, y una de esas maneras era que vos no pudieras perseguir judicialmente a tu adversario. Entonces por eso se pensó la república, la división de poderes, que el poder judicial fuese independiente. Eso es el argumento principal del cual son ilustrados que no son elegidos por el voto popular, ¿no? Bueno, en este clima de época el poder judicial está siendo el elemento, llamémosle, disruptivo de la vida democrática. Se está usando, como dice Gabriel, más en función de los vientos políticos que en función de administrar justicia y de evitar justamente lo que está ocurriendo, que el sistema político se desestabilice. Entonces, ya yendo un poco a este comentario y a este momento de la Argentina, lo que es el Poder Judicial llama la atención que pueda investigar a Cristina Fernández de Kirchner en un caso de corrupción, pero no esté avanzando en su intento de asesinato. O se dicta que ella es la persona responsable de todos los actos de gobierno, de todo lo sucedido sobre su gobierno, y eso es uno de los motivos por los cuales terminó siendo juzgada por el caso de viabilidad, de que ella como presidenta tenía que saber lo que estaba ocurriendo en las obras de viabilidad. Y Mauricio Macri durante su gobierno se autocondonó una deuda por el correo argentino. Él mismo reconoció que había sido un error, dijo la famosa frase de todo vuelve a foja cero, y eso no fue investigado. Bueno, en Estado de Derecho, si vos cometés un delito, por más que te retractes, pidas perdón, devuelvas la plata o no sé. Mala mía. Claro, digas esa frase un poco adolescente de mala mía, igual te tienen que juzgar. Bueno, todo eso no está ocurriendo. Entonces, ahí va lo que dice Gabriel, de que dependiendo de los vientos políticos, la justicia hace o deshace. Entonces, la verdad... El caso Libra, por ejemplo, que también es bastante importante, sí. que no está siendo investigado y tiene un montón de trabas desde quienes tienen el poder. Hay que esperar que cambie el gobierno. Claro, hay que esperar que la justicia de su cajón la saque y claro. Bueno, ese es el análisis que queda dentro de toda esta coyuntura, que es que ya el de que una candidata referente o alguien que haya sido presidente esté... con una domiciliaria sí, una domiciliaria no, es un mensaje para todos los que vengan después. Entonces, uno de esos análisis de lo que queda es que el gobierno actual no está muy contento con esto, porque, como dice Gabriel, el próximo, cuando ya esté en su no clímax, en su mayor performance de poder político, le puede ocurrir a el actual presidente y a los que vengan. Entonces eso sí es algo para analizar de la vida política de nuestro país y de lo que está pasando a nivel mundial, en donde los presidentes, si bien están en la cima del poder del Estado, no tienen el poder real, sino que ahí se conecta más con lo que hemos hablado con Tamara, de que las democracias actuales están hackeadas por otros tipos de intereses, en donde lo que establecen son otras reglas de juego, que no les interesa que los presidentes sean la cabeza de la mayor autoridad, sino que lo que se busca es que limarla y que tenga más preponderancia los intereses económicos del funcionamiento del mercado, ¿no? Que se termine
estableciendo al final el tipo de cambio, el nivel de endeudamiento, el nivel de emisión o las medidas económicas que sean, y toda la cuestión que tenga que ver con la vida política de un país que nos hace a nosotros en el día a día, en nuestro metro cuadrado, no se discutan. Cuando fue el golpe de Estado de Evo Morales, Elon Musk dijo: vamos a dar todos los golpes de Estado que hagan falta en los lugares que a nosotros nos parezcan, una cosa así dijo, lo cual me parece que es lo más sintomático. Cerrando ese tema, pasamos a lo que nos está brindando Medio Oriente, esas imágenes distópicas de Hollywood o como lo quieran llamar. El hecho fue un ataque israelí a Irán. Acá pasa lo mismo. Si uno se deja llevar por lo que se está discutiendo, es muy difícil de hacer un análisis. En el fondo parece una discusión casi de chicos, infantil, de quién empezó, quién fue primero, lo cual es completamente lamentable. Pero lo que sí quiero empezar a analizar es que Israel, desde antes de los ataques del 7 de octubre, si no me equivoco, de Hamas, estaba envuelto en una crisis institucional gravísima. Había una reforma del Poder Judicial, justamente, que estaba dividiendo al país en dos. Hasta las Fuerzas Armadas se habían llegado a pronunciar de ese conflicto. El primer ministro Netanyahu estaba tratando de reformar la justicia, y justo ocurre este hecho que pone a toda la nación en armas y hace que durante varios meses, en octubre va a ser un año, Israel esté en guerra con todos los países de su alrededor, menos con Jordania. Muy criticado Netanyahu Sí. en ese momento, una figura muy fuerte en el Medio Oriente, pero también muy criticada por los métodos que ha aplicado en ese momento. Sí. La Convención de La Haya lo declaró, la Corte, de La Haya lo declaró culpable de crímenes de guerra por el genocidio en Gaza. Entonces ya venimos de un antecedente donde Israel, como mínimo, está en un estado belicoso en donde se está enfrentando a todo lo que el Estado de Israel denomine como amenaza, y una amenaza ya termina haciendo actuar a Israel en consecuencia, o sea, te ataco. Ese fue el argumento que utilizó para atacar a Irán, diciendo que su programa nuclear ya estaba por terminarse, o sea que Irán ya iba a tener la bomba atómica, y entonces fue un ataque preventivo. Bueno, en paralelo estaban corriendo negociaciones y Israel utilizó esas negociaciones para ganar tiempo y para finalmente ejecutar esta operación en donde asesinó a grandes mandos militares, lo cual la respuesta iraní no se hizo esperar, como ya había ocurrido en el pasado. Y bueno, entonces esto nos pone de nuevo en otra situación donde están ocurriendo hechos que no tienen antecedentes, o que por lo menos durante muchos años se trataron de evitar, de que no ocurriera. Entonces todo el tiempo la realidad internacional está llevándonos a que fronteras, límites, hechos que se trataban de que no se producieran, se están produciendo. Acá otro llamado de atención, así como describí la situación de inestabilidad social en Israel, en Estados Unidos también está ocurriendo. Lo que pasa es que está habiendo tantos hechos, pero hasta antes que Israel atacara a Irán, las noticias internacionales estaban siendo las marchas o disturbios en Los Ángeles. Y Trump, como Netanyahu, no está tratando de apaciguar, sino que está redoblando la apuesta, y hizo ese desfile militar, la primera vez en la historia que tropas estadounidenses desfilan en suelo estadounidense, bla, bla, bla. Bueno, entonces, si hay algo que está demostrando Occidente, es que todo el tiempo está redoblando la apuesta. Entonces, eso sí es un rasgo muy preocupante y grave de la vida Todo el tiempo actual. está redoblando la apuesta, y qué bueno que menciones lo de Trump, porque está sucediendo también a nivel internacional. Hay un despliegue de fuerzas y una muestra de las fuerzas en ejército que tiene cada uno de los estados que por momentos preocupa. Sí, preocupa, porque la pregunta que medio obsesiona más o menos a todos es, bueno, ¿estamos en la Tercera Guerra Mundial? Bueno, capaz que no estamos, pero Occidente está actuando como si lo estuviera, con lo cual está generando una situación de tensión máxima, de bélica me estoy refiriendo, en donde ya
A Rusia le plantearon un escenario de no retorno con la guerra de Ucrania, a Irán se lo están planteando y pareciera ser que en cualquier momento se lo van a plantear a China. China, que no quiere entrar en confrontación directa con Occidente porque entiende que no es el momento, o que en todo caso, por las características que estamos observando de Occidente, solamente hay que esperar que sus crisis sociales, institucionales y económicas, altos niveles de endeudamiento, terminen de actuar por sí solas, y entonces China está no confrontando y no cayendo en la provocación. Pero ¿qué pareciera ser que está haciendo Occidente? Está atacando todos los puntos que vendrían a ser o aliados de China o que tienen que ver con sus intereses, porque en lo que es Irán-Israel, por ese sector pasa lo que es el proyecto de la ruta de la seda china. Y hasta antes de los ataques de Hamas a Israel estaba habiendo acuerdos y consensos con China para bajar la tensión. O sea, no hace tanto, el año pasado, Irán e Israel estaban negociando para tratar de buscar la salida, y bueno, el clima político cambió, ya Trump se volvió una certeza de su triunfo, pierde Biden, gana Trump, se desmadra todo. Entonces uno puede ver cierta intencionalidad en que el esquema sea desestabilizar todas las zonas en donde China estaba proponiendo proyectos a largo plazo, como es la ruta de la seda, que hasta pasa por Pakistán, pasa por Irán, busca llegar hasta España. Y entonces la respuesta que vemos en el Occidente es que Rusia y Alemania, que fueron potencias económicas mediante su integración, que se separen, que directamente Alemania termine mandando armas a Ucrania para enfrentar a Rusia, cómo es que ahora toda Europa está diciendo que se va a comprometer a subir su gasto al 3% en armamento, cómo se escalan todas las situaciones que el mundo, en vez de buscar una integración económica, política, de avance hacia algún tipo de proyecto, bueno, eso se está dinamitando en cada lugar. Entonces eso es lo preocupante de este clima de época, en donde Occidente parecía ser que va a detonar cualquier esfuerzo de integración por parte de lo que ellos no puedan manejar, ¿no? El G7 se reunió antes de ayer, no lo invitaron a Rusia, Trump dijo que había sido un error, que bla, 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 pero no pasó nada. Entonces cualquier tipo de negociación y diplomacia es estéril. Es algo que la verdad asombra, porque es sintomático de que justamente Occidente está autoboicoteándose, porque todo lo que no puedo dominar lo termino por lo menos desestabilizando. Entonces eso es todo un problema, porque solamente queda por ver la reacción de quienes están siendo provocados para ver hasta dónde escala. Por suerte, dadas la idiosincrasia, la cultura política, como hemos visto a lo largo de otras columnas, todo lo que es el Oriente, Rusia, Medio Oriente, China, no reaccionan como Occidente en esa mentalidad de desestabilizar todo, ni siquiera sufren las crisis económicas y políticas hacia el interior, como está pasando con Estados Unidos, Europa. Entonces, por suerte, la mesura está del lado no occidental, así que eso, si se quiere, es una tranquilidad. Y por el otro lado se ve que esos intentos de desestabilización occidentales no terminan siendo revertidos, ¿no? Todo lo que es la guerra de Ucrania, al final, en el campo de batalla, es Rusia la que se está dominando, y acá lo que parecía que Israel era infalible, imbatible, no lo está haciendo. Entonces, por lo menos en el campo bélico no se está viendo una situación dominante occidental. El problema es que Occidente todo el tiempo está redoblando la apuesta. Bien, y eso es algo que hemos podido ver en las últimas imágenes que se han viralizado, esto que decías, que Israel no está pudiendo demostrar una defensa efectiva. Sí.
con el bombardeo a Tel Aviv, por ejemplo, que ha sido sí. que ha sorprendido muchísimo. Sí, todas las estrategias al principio que plantea Occidente es que el otro país no sirve para nada. O sea, Rusia no servía para nada, no iba a poder hacer nada, mover nada, era todo viejo, obsoleto, Putin era un tipo aislado, llegué a escuchar hasta que se estaba por morir porque estaba muy enfermo, y bueno. Y acá estamos discutiendo cómo se va a terminar, si es que se termina la guerra en Ucrania, aunque la columna pasada estuvimos... Es la costumbre. Es la costumbre. Yo la columna pasada. Lo escucho y tomo nota. Ustedes Gracias, no saben gracias. esa parte. Yo tengo un cuadernito y voy anotando. Gracias. Hablamos de donde había negociaciones, se da el mismo esquema, se estaba planteando negociaciones entre Rusia y Ucrania y que hace Ucrania, ataca en la profundidad de Rusia. Bueno, acá era lo mismo, los ataques de Israel se dan en el marco de lo que eran unas negociaciones, y Israel usó esa ocasión en donde el mando iraní estaba reunido por esas negociaciones para atacarlo y descabezarlo. Entonces, si uno se pone a ver lo que necesita Israel para poder plantear su ofensiva, que es el apoyo de Estados Unidos, del cielo de Irak, de Siria, el apoyo de Jordania, de Europa, y aún así no está logrando una supremacía total. Por lo visto no es lo mismo luchar contra Hamas y Hezbollah que contra un Estado como el iraní. Te demuestra que necesariamente Israel tiene que escalar, porque su única forma de afrontar un conflicto bélico es a través de conflictos muy intensos, pero de corto plazo. Israel es un país muy chico, con una población muy chica, no tiene retaguardia estratégica, depende mucho su economía del apoyo estadounidense, no consta de los medios suficientes para poder llevar una guerra de desgaste prolongada, y entonces lo que podemos llegar a esperar es que si se mantiene este nivel de escalada, Israel puede llegar a pedir que ciertas negociaciones. Ahora la apuesta de Israel está haciendo que Estados Unidos se sume. Hasta ayer Trump, con su típico tono apocalíptico, dijo que todas las personas que estaban en Teherán que abandonaran el lugar, lo cual eso es una tragedia humanitaria, es un desastre, porque Occidente genera los conflictos en Medio Oriente, genera desplazamientos que caen en la misma Europa, que después los europeos votan fórmulas políticas para que los echen a los inmigrantes. Entonces la verdad que es algo muy preocupante. China hizo lo mismo, pero en el sentido inverso, dijo que todos los que estuvieran en Tel Aviv se desplazaran. Pero entonces, se desplazaran por tierra. Claro, que abandonaran el lugar. Entonces, por ahora estamos en 4 días de escalada total. Mi perspectiva, yo no soy especialista en defensa, pero Israel no puede mantener una guerra de desgaste, e Irán sí. Así que lo que va a hacer es tratar de que entre Estados Unidos para salvar la ropa, como se dice. Y si no ocurre, si finalmente algo pasa, si China y Rusia ponen en caja o lo que sea, o Estados Unidos no se quiere ver en una guerra, involucrado en una guerra en Medio Oriente, Israel va a tener que negociar, y mal no le ha ido, porque ha ocupado espacios de Siria, ha hecho un desastre en Gaza, lo que es un genocidio prácticamente. Entonces, si frenara en este momento, podría decirse que su saldo ha sido positivo, aunque eso marcaría que la autoridad actual del su primer ministro estuviese en problemas, porque tendrían que volver a la situación previa a la del ataque de Hamas, y me parece que el clima de época de estos gobiernos es que todo el tiempo tienen que tener un enemigo y estar redoblando la apuesta para poder subsistir con su autoridad. Bien, muchísimas gracias Alberto Martínez del Peso por intentar poner claridad a este conflicto entre Irán e Israel, y aclarar siempre esto, ¿no? Porque uno piensa, bueno, pero eso ¿qué me afecta a mí aquí en Argentina? Y la verdad hemos visto las consecuencias de la guerra de Siria, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, que también han repercutido en Argentina, y seguramente este conflicto también lo hará. Sí, un apéndice, o sea, la política exterior de la Argentina está muy subordinada a
la política exterior israelí, así que también hay que esperar los próximos movimientos de nuestro gobierno. Sí entrará en esta cuestión también de redoblar constantemente la apuesta, pero todo hace pensar que vamos a estar alineados con los intereses de Israel, así que nos va a afectar. Seguramente sí, porque también ha sido noticia nacional, ya hay un vuelo directo de Argentina a Tel Aviv que ha empezado a funcionar desde el día de ayer, es un vuelo bastante barato y es extraño que suceda en este contexto. Sí. Y bueno, súmale a eso el tema de los diplomáticos que piden tener precaución o abandonar, de hecho, las sedes diplomáticas en países como el nuestro, porque estamos sensibles justamente alineados. Sí. Pero bueno, ojalá, es muy utópico lo mío, es muy inocente, pero ojalá la semana que viene tuviésemos mejores noticias. Sí, podemos hablar del Mundial de Clubes. Por ejemplo. Que sea una columna de política. Quiera, si quiere hable de cocina o algo, claro, pero no sé, estamos complicados. Sí, la verdad que estamos viviendo tiempos de cambio de época como mínimo, así que como dice el meme, no quiero vivir más momentos históricos. Claro, ya basta de momentos históricos, ya tuve suficientes momentos históricos, pero la verdad encima somos una generación que hemos vivido varios de esos. Sí, la verdad que sí. Caída Muro de Berlín, caída de Torres Gemelas, siempre hay un tema edilicio, por lo visto. Sí, algo de eso, pero aparte nos comimos una pandemia en el medio, y acá estamos con conflictos que se van desplazando por el mapa por todos lados. Sí, a mí me interesa saber cómo se va a analizar en los libros de historia, si es que existen, si no es que todo se transforma a TikTok, cómo van a analizar este periodo, sí, tal cual. ¿Te imaginas un TikTok analizando? No, por favor. Y se baila también. Claro, la historia de la humanidad en 3 minutos, cómo llegamos a la extinción. Y eso no lo tuvo en cuenta Mel Brooks para la loca historia del mundo. Kino, un gran captador de... Joaquín Salvador Lavado, dice usted, nuestro Kino. Es nuestro Kino, el argentino, sí. Tiene una muy buena ilustración en donde una persona sentada en su living está mirando el mundo, y ese mundo que está viendo en otro cuadro es una bomba prácticamente, o sea que él mismo está siendo observador de su propio final. Y claro, de cómo el mundo explota, ¿sí? Bueno, de todos modos no es que no es para que nos pongamos locos, ¿no? No, pero es interesante, y él lo escribió en los 60, 70. Y cómo lo vamos viendo, a través de TikTok o a través de lo que sea, también es llamativo, es todo un tema, es trabajo de tesis eso, pero bueno. Sí. Profe, como siempre, muy agradecido. A ustedes. Nos vemos la semana próxima. Columna de análisis político a cargo, convulsionada columna porque convulsionado está el mundo. ¿Qué le va a hacer? Pobre, ya no sabe por dónde disparar. Pero ahí está, firme como rulo de estatua nuestro columnista, el profesor, el magíster Alberto Martínez del Peso. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.